Amén, amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana les traigo la palabra de Dios para nuestro devocional en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amados hermanos, vamos a orar. Les pido por favor que dispongan su corazón para que sea Dios hablándonos en esta mañana nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has traído, amado Dios. Te pedimos, amado Padre, que seas tú tomando control absolutamente de todo, del espacio, del tiempo y de todo lo que pueda haber a nuestro alrededor, para que nada nos pueda distraer. Amado Dios, te pedimos, Señor, que derrames un poco de tu sabiduría en nuestras vidas, para poder comprender tu palabra, para poder comprender, Señor, todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana y se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Amado Dios, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos convenza una vez más de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda revelar tu verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos exhorte, nos corrija, porque solamente tú, Padre, sabes nuestras debilidades. Solamente tú, Señor, sabes cómo está nuestra vida espiritual delante tuyo. Y te pedimos, amado Padre, que así como nos corriges, así como nos exhortas, también te pedimos, amado Padre, que por favor nos animes, nos fortalezcas, nos alientes para poder seguir perseverando. Todo lo podemos lograr, Señor, siempre y cuando tú estés con nosotros. Nosotros solos nada podemos hacer. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Bien, amados hermanos, aquí nos da algo muy importante para nuestra vida. Siempre nosotros nos preguntamos y queremos que nuestra vida sea próspera, que nuestra vida siempre vaya bien, que todo lo que nosotros hagamos sea de bendición para nuestras vidas y que no fracase, ¿verdad? Sea algún negocio que hagamos, algún estudio que emprendamos, no lo sé. Pero en cualquier cosa que nosotros hacemos, queremos que todo nos vaya bien, ¿verdad? Aún incluso si nosotros nos involucramos con alguien sentimentalmente, deseamos y queremos que sea de la aprobación de Dios, cuando ponemos algún negocio, algún estudio o lo que fuera. Aquí la palabra de Dios en el texto que acabamos de lecturar nos dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche la meditemos. La pregunta es aquí, ¿qué podemos comprender nosotros con meditar? Nos dice, sino que de día y de noche meditemos en él, en la palabra, en el libro de la ley. Amados hermanos, meditar significa estar constantemente pensando, analizando lo que hemos estudiado o leído o lo que ya sabemos de la palabra de Dios. Cuando uno medita, amados hermanos, se comienza a cuestionar muchas cosas. Yo sé que ustedes lo han hecho muchas veces. Yo sé que ustedes han meditado en algún momento en la palabra de Dios, ¿verdad? Aún incluso habrán meditado y se habrán imaginado, ¿qué será de mi vida si es que yo en algún momento me aparto de Dios? ¿Qué será de mi vida si es que yo me consagro totalmente en las cosas de Dios? ¿Cómo seré yo? ¿Qué tanto puede cambiar mi vida si yo consagro mi vida para Dios? Tal vez en alguna
algún texto que hayan lecturado, también han meditado y se han cuestionado muchas cosas, ¿verdad? Y de eso se trata, que nosotros meditemos, que conversemos con Dios, que hablemos con Él. Y eso es justamente lo que Dios quiere. Por eso nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios no quiere que nosotros nos apartemos de sus mandamientos. Dios no quiere que nosotros nos apartemos de su palabra, sino lo que Dios quiere es que nosotros de día y de noche estemos meditando en su palabra, para que constantemente nosotros reflexionemos. Eso es justamente lo que quiere Dios. ¿Saben por qué, amados hermanos? Algunas veces el hecho que nosotros meditemos en su palabra, Dios nos habla. Seguramente ustedes habrán pasado por eso. De la nada tal vez están recostadas en sus camas o tal vez en su sala, en el sillón, en el sofá, no lo sé. Donde se ponen a meditar un poco en la palabra de Dios, ¿no? Tal vez pensando en algún texto que lecturaron y dijeron, así tiene que ser. Un ejemplo, amar a nuestros enemigos. Meditas en esa palabra. Pero Señor, ¿cómo es posible que yo pueda amar a mis enemigos? Si ellos me hacen tanto daño, ¿cómo es posible que yo pueda llegar a amarlos? Señor, se ve que tú haces cosas grandiosas para que el ser humano pueda llegar a amar a sus enemigos. Y así te comienzas a meditar y fluir, cada vez más entras a profundidad en la palabra de Dios. Justamente eso quiere Dios, que hagamos todos nosotros. Y cuando tú medites, a la conclusión que llegues, cuando estés meditando, Dios te dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros hagamos. Dice, para que guardes y hagas. No nos dice que solamente lo que sepamos, lo que hayamos estudiado, se quede guardado como teoría en nuestra mente. Dios en ningún momento nos dijo, estudia la palabra de Dios para que lo tengas por teoría solamente, porque no tiene sentido. Todo lo que nosotros estemos aprendiendo, sea mucho o sea poco con respecto a la palabra de Dios, si Dios te da la sabiduría para que tú puedas retener su palabra, es con un simple objetivo, que lo pongas por obra, que lo divulgues, que lo enseñes, que compartas el Evangelio. Con ese propósito, amados hermanos, Dios nos da esa sabiduría para que todo lo que nosotros aprendamos, lo pongamos por obra, lo divulguemos, prediquemos y compartamos el Evangelio. Ese es el propósito, amados hermanos, por la cual Dios nos da esa sabiduría para retener. Si no, imagínense, ¿de qué nos vale conocer tanto la palabra de Dios? ¿De qué nos vale saber tantos versículos bíblicos si al final no lo ponemos por obra? ¿De qué nos sirve conocer la palabra de Dios si nosotros no lo ponemos por obra? Y peor aún, luego nosotros nos quejamos incluso. ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué hago este negocio y fracaso? ¿Por qué ingreso en este trabajo y fracaso? ¿Por qué mi relación está llena de problemas? ¿Por qué mi hogar está a punto de destruirse? ¿Por qué mis hijos me han salido de esta manera? ¿Por qué mis hijos me desobedecen? Etcétera. Nosotros muchas veces, amados hermanos, somos culpables del destino que hoy en día tenemos por las malas decisiones. Y sí, ¿tiene alguna culpa Dios? No, hermanos. Dios no tiene la culpa de nada. Su palabra nos dice, porque si tú guardas su palabra y lo pones por obra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Dios quiere prosperar tu vida? Sí. ¿Dios quiere que todo te vaya bien en la vida? Sí. Claro que sí. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros que no somos obedientes. El problema somos nosotros que muchas veces somos flojos, somos desinteresados.
las cosas de Dios lo ponemos como tercera, cuarta, quinta opción, porque tenemos otras prioridades. Amados hermanos, hay que ser realistas. Aunque tal vez suene un poco incómodo, ¿para qué ser realistas? Nosotros muchas veces tenemos como prioridad el trabajo, hacer dinero, o simplemente ponemos de prioridad a nosotros mismos, a divertirnos, a descansar, a relajarnos. Y a Dios, si es que sobra tiempo, estudiaré la palabra de Dios. Si es que alcanza tiempo, voy a orar. Si es que alcanza tiempo, voy a alabar. Si es que descanso el día que hay día de servicio, iré a congregarme. Si no, no. Nosotros muchas veces no ponemos por prioridad las cosas de Dios y luego nos quejamos porque nos va mal en el trabajo, porque el negocio que emprendemos fracasa. Amados hermanos, nosotros muchas veces culpamos a Dios porque desconocemos de su palabra. Nosotros muchas veces culpamos a Dios de todo lo malo que nos pueda pasar en la vida, pero en sí, Dios no tiene la culpa de nada. Aún incluso le echamos la culpa a Dios diciendo, ¿por qué me tuve que involucrar con esta persona? Mira, mi vida es una desgracia. Mira cómo mis hijos están porque esta persona no me da la autoridad que yo tengo que tomar con mis hijos. Me quita la autoridad delante de mis hijos. Y más cosas, ¿verdad? Pero amados hermanos, Dios no te obligó a que uno se involucre con esa persona. Si nosotros sabemos esperar en Dios, esperaremos de que Dios mande a la persona correcta para nuestra vida. Y Dios confirma cuando nosotros oramos y pedimos aprobación de Dios que confirme si esta persona es nuestro idóneo o nuestra idónea, nuestra ayuda, nuestra compañera o compañero de vida para poder hacer la obra de Dios. Dios confirma de muchas formas, pero lo hace. Simplemente que nosotros no esperamos la respuesta de Dios. Y ese es uno de los ejemplos. También se puede poner ejemplo el tema del trabajo, el tema de poner un negocio, en los estudios, en muchas cosas. ¿Para poner un negocio oramos a Dios? No. Una vez escuché esto. Nosotros, antes de hacer algo, no le consultamos a Dios. Lo único que hacemos es, Señor, voy a hacer esto, por favor bendícelo. ¿Y acaso Dios ha dicho, sí, está bien, hazlo? Yo estoy ahí, yo voy a bendecirlo. No, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos intuir de que realmente Dios quiere que nosotros tomemos esa decisión o que hagamos eso? De repente Dios tiene otros planes para ti y tú estás haciendo muchas cosas sin consultarle. Por eso, amados hermanos, es muy, pero muy importante conocer la palabra de Dios y todos los mandamientos y todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Es por eso que muchas veces nosotros fracasamos en la vida. Es por eso que muchas veces nuestra vida está un caos. Y eso es por no poner por obra la palabra de Dios. Aquí justamente Dios nos dice, si tú quieres que tu camino sea próspero, si tú quieres que todo te vaya bien en la vida, entonces medita en mi palabra, guárdala y hazla. Eso es lo que quiere Dios para ti. Medita, reflexiona en su palabra, guarda, atesora todo lo que Dios te enseña y ponlo por obra. Y estoy muy seguro, amados hermanos, que si nosotros somos obedientes a los mandamientos que Dios nos deja, obedientes a las enseñanzas que Dios nos deja, ¿ustedes creen que realmente vamos a fracasar en la vida? No, hermanos. Todo lo que hagamos nos va a ayudar para bien. Y es así, amados hermanos. Una persona cuando está alineado a las cosas de Dios, jamás, pero jamás va a ser algo que él pueda hacer, va a ser fracaso para su vida. Porque todo lo que pueda hacer esa persona le va a ayudar para bien, porque Dios está obrando en su vida. ¿Ustedes creen que Dios
¿No va a cumplir con las cosas que Él nos dice? Claro que lo va a cumplir. El problema somos nosotros, amados hermanos. La pregunta es aquí. El día de hoy, el día de ayer, antes de dormir, ¿oraste? ¿Conversaste con Dios? Eso lo sabes tú. El día de hoy, a la hora de despertarte, ¿has orado agradeciendo a Dios por un día más con vida, por una nueva oportunidad que te está dando para poder hacer las cosas mejores, para poder honrar y glorificar su santo nombre? ¿Lo hemos hecho? Tal vez no. ¿Y saben por qué pasa? Porque nuestra mente está pensando en otras cosas antes que Dios. Nuestra mente está pensando, el desayuno, el aquello y aquello. Pero Dios, si alcanza tiempo, oro. ¿Se dan cuenta? Es así. Por eso nosotros tenemos que organizar bien nuestro tiempo, en todo momento. Por eso nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se tiene que apartar de tus labios. Tiene que estar muy presente la palabra de Dios. Por eso nos dice que tu último pensamiento antes de dormir sea Dios y que el primero sea Dios. Que cuando te levantes, ora para que te vaya bien. Y antes de dormir, agradece por cómo te ha ido. Sea bueno o malo, en abundancia o en escasez, en alegrías, en la tristeza, en lo que fuera, agradezcamos. Y siempre meditemos, siempre reflexionemos. Señor, el día de hoy me fue de esta manera en mi trabajo, en el negocio, en el estudio, en el hogar. Me fue de esta manera, Señor. ¿Qué planes tienes tú con mi vida? Porque según mi criterio, según mi forma de pensar, yo siento que el día de hoy me ha ido mal. Pero yo sé, amado Padre, que como dice tu palabra, que tú tienes pensamiento de bien y de paz para mí, entonces yo sé que todo lo que me ha pasado el día de hoy me va a ayudar para bien. Entonces, amado Padre, ayúdame a comprender cómo manejar esta situación. Ayúdame a poder comprender qué es lo que tú quieres enseñarme. Porque eso pasa. Muchas veces nosotros pasamos por circunstancias difíciles, amados hermanos, que no comprendemos. No comprendemos qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios está haciendo con nuestra vida. A pesar que nosotros tengamos en mente, sí, yo sé que todas las cosas me va a ayudar para bien. Yo estoy poniendo por obra su palabra y su palabra, como dice en el libro de Josué, me dice que yo voy a prosperar en mi camino y todo me irá bien si yo pongo por obra su palabra, si yo guardo su palabra, y eso estoy haciendo. Pero ¿por qué entonces estoy pasando por estos problemas? ¿Acaso será mentira lo que leí en el libro de Josué? No, porque Dios, su palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En este caso lo que dice su palabra es verdad. Pero también en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 me dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien conforme a sus propósitos de Dios. Entonces, ¿Dios tiene un propósito para mí? Claro que sí. Entonces, ¿este problema me va a ayudar a mí para bien? Sí. Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría y que nos ayude a comprender cómo manejar la situación en la que nos encontramos y qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Porque, mira, les pongo un ejemplo, amados hermanos, sencillo. Muchas veces nosotros pedimos en nuestras oraciones, Padre, moldea mi carácter porque soy muy renegón o porque mucho juzgo o porque tal vez soy muy pervertido, muy pervertida o tal vez soy muy mentiroso. Señor, tal vez se me pasa pensamientos así, moldea mi carácter, dame paciencia, Señor, porque reniego mucho, no soy paciente, etc. Tal vez muchas veces hemos pedido eso en oración y justamente Dios quiere cambiar eso, que tú tanto le has pedido. ¿Cómo Dios va a moldear tu carácter si no te hace pasar por situaciones difíciles? Por ejemplo, les doy un pequeño testimonio, amados hermanos. Yo en varias oportunidades le he dicho a Dios, Padre, moldea mi carácter. Enséñame a ser paciente. Enséñame, Señor, a guardar la calma. Enséñame, Señor, a no airarme o renegar tan rápido ante situaciones que tal vez no pasan como yo quisiera. Y Dios justamente hace eso. ¿Cuántas veces cuando estoy haciendo algo pasa cada cosita que de cierta manera quiero renegar? Y es ahí donde el Espíritu Santo me dice, calma. Y es ahí donde yo respiro y digo, sí, Señor.
Tranquilízame, Señor, pon calma en mi vida, pon tranquilidad, Señor, en mi vida. No voy a renegar, el diablo no va a provocar de que yo me amargue, que yo reniegue. No, Señor, yo tengo que estar en paz porque tú me das paz, Señor. Y tal vez eso no sea parte del diablo, sino sea parte tuya, amado Padre, que tú quieres moldear mi carácter. Por favor, ayúdame a poder afrontar esta situación, a tener calma. Y es así. Y eso es lo que me repito constantemente. Pasa situaciones que tal vez, hermanos, si yo les comento, ustedes dirán, pero son situaciones irrelevantes. ¿Cómo vas a renegar por eso? Sí, hermanos. Muchas veces reniego por cosas innecesarias, pero son cosas que Dios irá trabajando conmigo. Así como también en ciertos aspectos de tu vida, también va a ir Dios trabajando contigo. Cada uno de nosotros sabemos en lo que carecemos, en nuestras debilidades o en nuestros defectos, ¿verdad? Así como yo les he comentado un defecto que pueda tener, ustedes también seguramente que tienen unos defectos. Y ese defecto que puedan tener en su vida, Dios lo tiene que cambiar, ¿verdad? Porque su palabra dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y como Dios, como el buen alfarero que es, Él tiene que ir moldeando nuestra vida. Él tiene que ir quitando ciertas cosas y agregando ciertas cosas, ¿verdad? Y eso lo va a hacer, pero todo es un proceso, paso a paso. Por eso, nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medítala, guárdala y ponla por obra. Y todo lo que tú hagas en tu vida será de prosperidad y te irá bien. Te irá bien porque si Dios camina contigo, ¿realmente hay algo de qué perder? No, hermanos. Pero Dios, antes de bendecirte, antes de darte la prosperidad, apoyarte para que todo te vaya bien, primero tiene que enseñarte a ser humilde, primero tiene que enseñarte a hacerte manso, primero tiene que moldear ciertos caracteres que uno pueda tener, primero tiene que moldear tu manera de pensar, primero tiene que limpiar tu corazón, sanar tu corazón y muchas cosas más que aún tiene que hacer con nosotros. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que decir? Como dice su palabra, heme aquí, Señor. Envíame a mí, aquí estoy, trabaja conmigo, moldéame, sáname, edifícame, ayúdame, Señor, a ser mejor. Porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Si el día de hoy estamos aquí buscando la presencia de Dios, es porque hemos comprendido que nosotros somos pecadores y porque fallamos y porque tenemos muchos defectos y que nuestra única solución es Dios, porque Él es el único capaz de cambiar al ser humano, porque Dios es el único capaz de hacer cosas maravillosas en la vida del ser humano. Él es el único quien puede cambiar nuestra vida. Y nosotros tenemos que pedirle eso, que Él cambie nuestra vida. Todos los defectos que podamos tener, que los cambie. Todo ese mal carácter, esos pensamientos que vienen, esos sentimientos que podamos tener, Dios lo tiene que quitar. Pero hermanos, eso es poco a poco. Dios irá trabajando con cada uno de nosotros. Mientras tanto, aprendamos lo que el día de hoy Dios nos ha hablado. Meditemos en su palabra, de día y de noche, de tarde, de madrugada, en todo momento, en cualquier lugar. Así estés en el trabajo, medita, piensa en la palabra, reflexiona en la palabra de Dios. Guarda lo que has aprendido, atesóralo en tu corazón, ponlo por obra y vas a ver cómo tu vida cambiará. Vas a ver, hermanos, cómo tu vida irá cambiando poco a poco. Si Dios está contigo, no hay nada de qué temer, no hay nada de qué perder. Amén. Así que vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Tú, amado Padre, en esta mañana nos has hablado, Señor, algo muy importante. Perdónanos, Señor, si es que en algún momento nosotros hemos cuestionado tu poder, hemos cuestionado tu bondad, tu amor, tu misericordia, y tal vez lo hemos cuestionado porque nos ha ido mal en la vida.
Tal vez lo hemos cuestionado porque algo que hemos hecho nos ha ido mal. Pero el día de hoy, Señor, tú nos has dicho, amado Padre, para que nuestra vida sea próspera y nos vaya bien, tenemos que meditar en tu palabra, tenemos que guardar y atesorar tu palabra en nuestro corazón y ponerlo por obra. Amado Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a cada uno de nosotros. Amado Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos a poder guardar tu palabra en nuestro corazón y a ponerlo por obra, amado Dios. Sabemos, amado Padre, que muchas veces a nosotros nos cuesta. Tenemos el deseo, muchas veces tenemos el deseo de hacer tantas cosas para ti, amado Dios, pero solamente se quedan en eso, en deseos. Perdónanos, Padre. Te pedimos y apelamos a tu misericordia para que tú sigas moldeando y trabajando en nuestra vida. Gracias, Señor. Te agradecemos porque sabemos que así será. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú ya estás trabajando en nuestra vida, que tú ya estás moldeando nuestro carácter, renovando nuestra mente, limpiando nuestro corazón, sanando nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra siempre será para ti, amado Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerden que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones.